Aquella madrugada en el hospital, nadie sabía quién era ella. La niña apretaba su mano con fuerza, no la soltaba. El monitor marcaba el ritmo del miedo. Entonces el médico preguntó, ¿es la madre? Clara no respondió. Nunca había estado embarazada. Nunca sintió una vida crecer dentro de su vientre. Nunca escuchó a nadie llamarla a mamá. Y sin embargo, antes de que el silencio se hiciera más pesado, el padre habló por ella. Sí, pero lo que nadie en esa sala sabía es que 23 años antes, otro médico le había dicho algo que la rompió por dentro. Usted no puede tener hijos. Esa noche, sin haber dado a luz, Clara estaba a punto de descubrir que ser madre no es dar vida, es decidir quedarse. Antes de comenzar esta historia, quiero saber algo de ti. ¿Desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me gusta imaginar cada corazón que está del otro lado. El consultorio olía a desinfectante y a algo más difícil de nombrar: despedida. Clara tenía 29 años cuando escuchó la frase que dividiría su vida en dos tiempos distintos. Hasta ese día, todavía existía la posibilidad. Después, solo quedaría el silencio. El médico no fue cruel. Tampoco fue especialmente amable. Habló con esa neutralidad profesional que intenta suavizar lo irreversible. «Hemos hecho todos los estudios», dijo, evitando sostenerle la mirada demasiado tiempo. «Usted no puede tener hijos». La frase quedó suspendida en el aire, como si necesitara varios segundos para caer y romperse contra el suelo. Clara no lloró. Sintió algo más profundo que la tristeza, como si una puerta interna se hubiera cerrado con llave desde dentro, como si su cuerpo de pronto ya no le perteneciera. Miró sus manos apoyadas sobre el regazo, manos fuertes, manos sanas, manos inútiles para lo único que siempre había imaginado sostener. A su lado, su esposo respiró hondo. «Podemos intentar otros métodos», dijo él rápido, como si la solución estuviera al alcance. «Tratamientos, opciones, hay alternativas». Clara giró lentamente la cabeza hacia él. «No quiero intentar», respondió en voz baja. «Quiero sentir». Él no entendió del todo lo que ella quería decir, ni siquiera ella lo entendía por completo, pero sabía que no hablaba solo de embarazo. Hablaba de la experiencia invisible, de la certeza biológica, de esa transformación silenciosa que ocurre dentro del cuerpo antes de que el mundo lo note. El médico continuó explicando porcentajes, posibilidades mínimas, caminos alternativos. Las palabras pasaban frente a ella como si estuviera bajo el agua. Clara asintió cuando debía asentir. Firmó lo que debía firmar. Caminó hasta el estacionamiento con la espalda recta y el rostro inmóvil. Pero al cerrar la puerta del auto, algo dentro de ella se quebró sin hacer ruido. No gritó. No golpeó el volante. No se desmoronó sobre el asiento. Simplemente dejó de imaginar. Esa fue la verdadera pérdida. Los años siguientes no fueron trágicos, fueron funcionales. Intentaron durante un tiempo hablar de adopción, de tratamientos, de nuevas oportunidades, pero cada conversación terminaba en el mismo punto muerto. Clara no quería un sustituto, no quería una solución técnica, quería aquello que le había sido negado desde el origen. Su matrimonio comenzó a llenarse de espacios en blanco, no por falta de amor, sino por exceso de ausencia. Había una habitación que nunca existiría, un nombre que nunca sería pronunciado, una espera que nunca tendría sentido, y el silencio, cuando se instala entre dos personas, empieza a crecer como una pared invisible. 20 años después, Clara vivía sola. El divorcio había sido civilizado, sin escándalos, sin gritos, solo otra despedida silenciosa. Su casa estaba impecable, demasiado impecable. Los cojines alineados con precisión, los platos guardados en filas perfectas, las cortinas siempre abiertas a la misma hora, el refrigerador organizado como si alguien fuera a inspeccionarlo. No había juguetes fuera de lugar, no había dibujos pegados en la nevera, no había manchas en las paredes, no había ruido. El silencio se había convertido en una forma de orden. Clara se despertaba temprano, preparaba café, leía el periódico completo, trabajaba con disciplina.
Saludaba a los vecinos con una sonrisa educada. Era respetada, responsable, confiable. Pero en las reuniones familiares siempre había una pregunta que flotaba, aunque nadie la formulara directamente. ¿Qué le faltaba? Algunas mujeres de su edad hablaban de universidades, rebeldías adolescentes, nietos inesperados. Clara escuchaba con atención sincera, incluso sonreía. Había aprendido a no envidiar. Lo que aún no había aprendido era a no imaginar. A veces por la noche, mientras doblaba la ropa perfectamente limpia, se detenía unos segundos con una camiseta entre las manos. No era una prenda pequeña, no tenía dibujos infantiles, pero su mente, sin permiso, reemplazaba la tela por otra más diminuta. No lloraba. La herida ya no ardía, pero tampoco había cicatrizado del todo. Lo que más le dolía no era no haber sido madre, era no haber tenido a quien entregarle todo lo que llevaba dentro. Había amor en ella, había paciencia, había firmeza, había ternura acumulada durante años, pero no había destinatario, y el amor sin destino se convierte en peso. Esa noche, como tantas otras, Clara apagó las luces antes de las 10. Caminó por el pasillo en penumbra. Se detuvo frente a una puerta que siempre permanecía cerrada. No había nada detrás, solo un cuarto vacío que usaba como depósito. Pero durante un segundo apoyó la mano sobre el picaporte, como si, al otro lado, pudiera haber existido algo diferente. Luego soltó. Se fue a dormir, sin saber que en algún lugar de la ciudad una familia estaba a punto de romperse, y que el silencio que había llenado su casa durante 20 años estaba más cerca de desaparecer de lo que ella jamás hubiera imaginado. El día del funeral amaneció gris, como si el cielo hubiese decidido acompañar el estado de la casa. La sala estaba llena, pero el silencio pesaba más que las voces bajas. El olor a flores frescas se mezclaba con café recién hecho y lágrimas contenidas. Nadie sabía exactamente qué decir cuando la muerte llega demasiado pronto. Tomás no recordaba quién había cerrado el ataúd, no recordaba quién le había puesto la mano en el hombro, no recordaba haber agradecido las condolencias, solo sabía que, hasta hacía 2 semanas, su esposa respiraba en la habitación contigua. Y ahora había un espacio definitivo entre él y todo lo que conocía como vida. Lucía permanecía de pie a su lado. Tenía 12 años y el rostro rígido, demasiado rígido para alguien de su edad. No lloraba, no hablaba. Sostenía el brazo de su padre con firmeza, como si temiera que él también pudiera desplomarse en cualquier momento. Cada vez que alguien se acercaba a abrazarlos, era ella quien respondía primero. «Gracias por venir», decía, con una educación impecable. Sus ojos no buscaban consuelo, buscaban control. Mateo, en cambio, no se acercó al ataúd. Se quedó sentado al fondo de la sala, balanceando el pie con impaciencia. Miraba el suelo, miraba el techo, miraba a la gente, pero nunca miraba hacia adelante. Cuando un primo intentó llevarlo hasta el frente, él se soltó con brusquedad. «No quiero», murmuró. No estaba listo para confirmar lo irreversible. Mientras no mirara, todavía podía fingir que aquello era una confusión adulta que pronto se resolvería. Sofía no entendía nada. Con 4 años, la muerte era solo una palabra nueva que los adultos repetían con demasiada frecuencia. Caminaba entre las piernas de los invitados buscando el vestido de su madre. «¿Cuándo se despierta mamá?», preguntó por 3ª vez esa mañana. Nadie supo responderle sin quebrarse. Tomás escuchaba la pregunta como un eco distante. Cada vez que Sofía hablaba, algo dentro de él se fracturaba un poco más. No tenía respuestas, no tenía fuerza, no tenía idea de cómo sostener 3 mundos distintos cuando el suyo acababa de desmoronarse. Durante la ceremonia, el sacerdote habló de descanso eterno y memoria viva. Habló de amor que trasciende el cuerpo. Habló de esperanza. Tomás solo veía el vacío en la silla a su lado. Lucía seguía erguida, inmóvil. Mateo apretaba los puños dentro de los bolsillos. Sofía comenzaba a inquietarse. Cuando el ataúd descendió,
El sonido de la tierra golpeando la madera fue más real que cualquier discurso. Fue entonces cuando Lucía soltó el brazo de su padre. Por primera vez en toda la mañana, lo miró directamente. «Papá», susurró. No terminó la frase. No hacía falta. Tomás sintió que las piernas le fallaban. El mundo perdió contornos definidos. Si no fuera por la mano pequeña de Sofía tirando de su pantalón, quizás habría caído. «Quiero irme a casa», dijo la niña al borde del llanto. «Mamá no está aquí». Nadie supo cómo explicarle que ya no estaría en ningún lugar visible. La casa esa noche parecía distinta. No porque faltaran muebles, no porque algo estuviera roto, sino porque el centro invisible que la sostenía había desaparecido. La cocina estaba en silencio. No había platos sobre la mesa. No había instrucciones escritas en un papel. No había voz organizando la rutina. Tomás abrió el refrigerador y lo cerró sin sacar nada. Lucía tomó la iniciativa. «Yo preparo algo», dijo. Buscó pan, cortó queso, sirvió leche en 3 vasos. Movía las manos con precisión mecánica, no porque supiera hacerlo perfectamente, sino porque alguien tenía que hacerlo. Mateo subió a su habitación sin comer. Sofía caminaba por el pasillo llamando en voz baja. «Mamá». Cada vez que lo decía, el eco parecía más grande. Tomás se sentó en la mesa y observó a su hija mayor asumir un papel que no le correspondía. Sintió culpa, sintió rabia, sintió miedo. No sabía cómo peinar a Sofía, no sabía cómo hablar con Lucía, no sabía cómo atravesar el silencio de Mateo. Amaba a sus hijos, pero amar no era lo mismo que saber cuidar. Esa noche, Sofía se despertó 3 veces. La primera, llorando. La segunda, confundida. La tercera, desesperada. «Quiero a mamá», sollozó, golpeando la almohada. Tomás se sentó al borde de la cama, intentando recordar las canciones que su esposa cantaba. Intentó reproducir el tono, la melodía, la suavidad. Pero su voz sonaba extraña, forzada, insuficiente. Lucía apareció en la puerta. «Yo me quedo con ella», dijo. Tenía ojeras nuevas. Tomás salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Cerró los ojos. Por primera vez desde el funeral, entendió algo con claridad brutal. No estaba preparado para esto. La casa no necesitaba solo presencia masculina. No necesitaba solo disciplina o provisión económica. Necesitaba calor, necesitaba contención, necesitaba una estructura que él no sabía construir solo. Dentro del cuarto, Sofía finalmente se quedó dormida entre los brazos de su hermana. Mateo permanecía despierto, mirando el techo en la oscuridad, y Lucía, con apenas 12 años, comenzó a aprender lo que significa dejar de ser niña antes de tiempo. En algún lugar de la ciudad, sin saberlo todavía, Clara dormía en una casa silenciosa. Y en otra casa, el silencio comenzaba a convertirse en caos. Clara se enteró de la muerte 2 días después del funeral. No eran amigas íntimas, pero se conocían lo suficiente como para intercambiar sonrisas sinceras en el supermercado, conversaciones breves en reuniones escolares del barrio, comentarios sobre el clima o los precios que subían cada año. La esposa de Tomás tenía una risa clara, fácil. Clara la recordaba moviendo las manos mientras hablaba, siempre con prisa, siempre con algo pendiente. Cuando escuchó la noticia, Clara sintió un estremecimiento que no supo clasificar. No era solo tristeza, era la sensación de que algo frágil se había roto demasiado cerca. Pasó esa tarde cocinando. No lo pensó demasiado. Preparó un guiso grande, pan recién horneado y una tarta sencilla. Movía las manos con precisión, como si la receta exigiera concentración absoluta. Pero en realidad, necesitaba una excusa para no quedarse sentada en el silencio de su casa. Al caer la tarde, llevó las bandejas hasta el auto. Durante el trayecto, dudó varias veces. Podía dejar la comida en la puerta. Podía enviarla con un vecino. Podía no ir. Pero siguió conduciendo. La casa de Tomás tenía las cortinas cerradas. El jardín, antes cuidado, mostraba hojas acumuladas en las esquinas. Clara se detuvo unos segundos frente a la puerta antes de tocar el timbre. Fue Lucía quien abrió.
Sus ojos parecían más grandes que la última vez que Clara la había visto, más atentos, más vigilantes. «Hola», dijo Clara, sosteniendo las bandejas. «Traje algo de comida». Lucía dudó apenas un segundo antes de abrir la puerta por completo. «Gracias», respondió con formalidad adulta. La casa olía a encierro, a platos que no se habían lavado a tiempo, a ropa que esperaba ser doblada. No era suciedad, era desorden suspendido. Tomás apareció desde el fondo del pasillo. Tenía la barba sin afeitar y el gesto agotado. «No hacía falta, Clara», murmuró. «Lo sé», respondió ella con suavidad, «pero igual la traje». No intentó abrazarlo, no ofreció palabras ensayadas. Solo caminó hacia la cocina y comenzó a colocar los recipientes sobre la mesa. Mateo estaba sentado en el suelo del living, desmontando un juguete con más fuerza de la necesaria. No levantó la vista. Sofía observaba desde el sofá con el dedo en la boca. Clara se movía con discreción. Abrió cajones hasta encontrar cubiertos. Sirvió porciones sin preguntar demasiado. No invadía, pero tampoco esperaba instrucciones. «Pueden guardarlo para mañana también», dijo, acomodando el pan. Tomás asintió en silencio. Mientras los niños comenzaban a comer sin demasiado entusiasmo, Clara notó pequeños detalles. Una silla vacía que nadie ocupaba, un plato diferente que no combinaba con el resto, una foto familiar apoyada boca abajo sobre una repisa. El ruido de los cubiertos era lo único constante. Sofía fue la primera en levantarse. Se acercó lentamente a Clara, como si evaluara una distancia invisible. Observó el abrigo que ella llevaba puesto. Tocó la tela con curiosidad. Clara bajó la mirada. «Hola», dijo con una sonrisa leve. La niña no respondió. Solo se acercó más. Tomás pareció tensarse al notar la escena. Lucía también observaba desde la mesa, alerta. Sofía tomó el borde del abrigo de Clara entre sus dedos pequeños y no lo soltó. No fue un gesto dramático, no hubo lágrimas, no hubo palabras, solo esa pequeña mano aferrándose a la tela, como si hubiera encontrado un punto firme en medio del movimiento. Clara sintió el tirón suave. No se movió. No sabía qué significaba ese gesto. No sabía si era confusión, necesidad o simple curiosidad infantil. Pero no apartó la mano de la niña. El silencio que siguió fue distinto al anterior. No era el silencio del vacío. Era el silencio de algo que empezaba a desplazarse, casi imperceptible. Lucía rompió el momento. «Sophie, ven», dijo con firmeza. Pero Sofía negó con la cabeza. Clara no intervino, no pidió permiso, no ofreció explicaciones. Solo permaneció allí, dejando que la niña decidiera cuánto acercarse. Después de unos minutos, Sofía soltó el abrigo y regresó al sofá. El gesto fue pequeño, pero suficiente. Cuando Clara se despidió, Tomás la acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir», dijo con una mezcla de gratitud y cautela. «Si necesitan algo», respondió ella. No terminó la frase. Sabía que las ofertas abiertas a veces son demasiado grandes. Antes de salir, miró una vez más hacia el interior de la casa. No era solo desorden lo que había visto, era desorientación. En el camino de regreso, Clara condujo en silencio. El volante bajo sus manos le resultaba estable, predecible, pero algo dentro de ella había cambiado de posición. No era todavía un deseo claro, no era una decisión. Era una sensación, la sensación de que en una casa donde todo se había roto, había espacio, y que, por primera vez en muchos años, el silencio de la suya no le parecía suficiente. La segunda vez que Clara fue a la casa no llevó comida, llevó tiempo. Había pasado una semana desde su primera visita. En esos días, Tomás había aprendido que la rutina no se reconstruye sola. La ropa no se lava por voluntad. Las tareas escolares no desaparecen. Las noches siguen llegando, incluso cuando nadie está preparado para enfrentarlas. Clara tocó la puerta al final de la tarde. Esta vez fue Tomás quien abrió. La miró durante un segundo más de lo habitual. «No hacía falta que vinieras», dijo, aunque no sonó convincente. «Lo sé», respondió ella. «Igual vine». Entró sin ceremonia. La casa seguía desordenada, pero ya no era el caos suspendido del funeral.
Era un desorden activo, producto de intentos torpes por sostener algo que antes fluía con naturalidad. Lucía estaba sentada en la mesa, haciendo la tarea con el ceño fruncido. Mateo veía televisión sin realmente prestar atención. Sofía jugaba en el suelo con una muñeca, murmurando frases incompletas. Clara saludó con una inclinación leve de cabeza. No buscó abrazos. Esa tarde ayudó a Lucía con matemáticas. No explicó demasiado. Hizo preguntas. La niña respondía con precisión, pero cada tanto levantaba la vista para observarla, como si intentara descifrar qué papel ocupaba aquella mujer en su casa. Mateo dejó caer un lápiz al suelo y no lo recogió. Clara lo hizo sin comentario. Sofía, nuevamente, se acercó. No tomó el abrigo esta vez. Se sentó cerca, lo suficiente para sentir presencia sin tocarla. Tomás observaba desde la cocina. No intervenía, pero tampoco se relajaba. Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, el aire cambió. La casa quedó en una quietud distinta, más consciente. Tomás se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. «Clara», comenzó buscando las palabras, «no quiero que mis hijos se confundan». Ella no respondió de inmediato. Se sentó en una de las sillas, manteniendo la espalda recta. No parecía ofendida, tampoco sorprendida. «No estoy intentando reemplazar a nadie», dijo con calma. Tomás exhaló con fuerza. «Lo sé, pero ellos están frágiles». Sofía hizo una pausa. Se aferra a cualquier cosa que le dé seguridad. Clara sostuvo su mirada. «No soy cualquier cosa». El silencio que siguió no fue hostil, fue honesto. Tomás bajó la vista hacia sus propias manos. Tenía los nudillos tensos. «No sé hacer esto», admitió, casi en un susurro. «No sé cómo ser padre y madre al mismo tiempo». Era la primera vez que lo decía en voz alta. Clara lo escuchó sin interrumpir. Había algo en esa confesión que no sonaba a debilidad, sino a agotamiento real. «No quiero ocupar su lugar», dijo finalmente. «No quiero borrar nada de lo que fue». Se levantó despacio. «Pero necesito hijos». La frase quedó suspendida entre ellos. No fue una súplica. No fue una declaración romántica. Fue una verdad desnuda. Tomás levantó la mirada, desconcertado. «¿Necesitas mis hijos?» Clara no desvió los ojos. «Necesito dar lo que tengo», respondió. «Y tus hijos necesitan una casa que no esté rota por dentro». No había juicio en sus palabras, solo constatación. Tomás caminó hasta la mesa y apoyó ambas manos sobre la madera. Pensaba en la risa de su esposa, en cómo organizaba las mañanas, en cómo sabía exactamente qué decir cuando uno de los niños lloraba. Pensaba también en las últimas noches, en Sofía llamando a gritos, en Lucía forzando madurez, en Mateo rompiendo cosas pequeñas sin explicación. «No quiero que olviden a su madre», dijo al fin. Clara negó lentamente con la cabeza. «No la olvidarían aunque quisieran». Se acercó un paso más. «Yo no compito con fantasmas, Tomás. No quiero su lugar, quiero el mío». La claridad de esa frase lo dejó sin defensa inmediata. No había insinuación romántica en su postura, no había intento de seducción, solo una propuesta implícita, presencia. «¿Y si se encariñan?», preguntó él, casi como si fuera una amenaza futura. «Entonces habrán ganado algo», respondió ella. La tensión no desapareció, pero cambió de forma. Tomás entendía el riesgo, sabía que permitir esa cercanía podía traer nuevas pérdidas, nuevas confusiones, nuevas heridas, pero también sabía que lo que estaba haciendo solo no era suficiente. Desde el pasillo, un ruido interrumpió la conversación. Sofía estaba de pie, observándolos. Había escuchado parte del intercambio, aunque probablemente no lo comprendiera del todo. Caminó hacia Clara sin dudar, y esta vez no tomó el abrigo. Tomó su mano. La sostuvo con naturalidad, como si ya hubiera decidido algo que los adultos aún discutían. Tomás observó la escena en silencio. No dio permiso, pero tampoco lo negó, y en esa ausencia de prohibición, algo comenzó a moverse. No era aceptación, no era acuerdo formal. Era una grieta en la resistencia. Clara no sonrió.
No hizo gestos triunfales, solo entrelazó los dedos con los de la niña. Y permaneció. La presencia de Clara comenzó a volverse frecuente, pero no cómoda. Iba 2 o 3 veces por semana. A veces ayudaba con la cena, otras revisaba tareas. En ocasiones simplemente se sentaba en la sala mientras los niños hacían lo suyo, como si intentara aprender el ritmo interno de la casa antes de modificarlo. No todos reaccionaban igual. Lucía fue la primera en marcar territorio. Una tarde, mientras Clara doblaba ropa en el sofá, la niña se detuvo frente a ella con los brazos cruzados. «No eres mi mamá». No lo dijo con rabia, lo dijo con precisión. Clara levantó la mirada. «No intento serlo». Lucía sostuvo el contacto visual unos segundos más, buscando contradicción. No la encontró. «Entonces no actúes como si lo fueras». Clara dejó la camiseta perfectamente doblada sobre la pila. ¿Cómo actúa una madre? La pregunta tomó a Lucía por sorpresa. Dudó apenas un segundo. «Sabe todo», respondió finalmente. «Sabe cuándo algo está mal. Sabe qué hacer». Clara asintió. «Entonces todavía estoy lejos». Lucía no supo cómo reaccionar ante la ausencia de defensa. Esperaba una confrontación, una afirmación de autoridad, algo que justificara su resistencia. En cambio, recibió una admisión tranquila. Esa noche, cerró la puerta de su habitación con más fuerza de lo necesario. Mateo no hablaba. Su resistencia era distinta, más silenciosa, más dispersa. Comenzó a dejar caer objetos con frecuencia. Un vaso que se deslizaba de la mesa, un cuaderno que desaparecía, una pelota que rompía accidentalmente un marco de fotos. «Fue sin querer», decía siempre, pero la repetición convertía el accidente en patrón. Clara no lo enfrentaba directamente, observaba. Una tarde, encontró pequeños pedazos de plástico debajo del sofá, partes de un juguete desmontado con demasiada violencia. Se sentó en el suelo junto a él. «¿Te ayudo a arreglarlo?» Mateo no respondió. Seguía mirando las piezas, como si el simple hecho de no encajar reflejara algo más profundo. «A veces no vuelve a ser como antes», murmuró finalmente. Clara no preguntó a qué se refería. «No», respondió con suavidad, «pero puede ser distinto». Mateo apretó los labios. No aceptó la ayuda, pero tampoco se levantó. Sofía, en cambio, se movía por instinto. Dejó de llorar cada vez que Clara estaba cerca. Comenzó a buscar su voz en la casa. A veces, simplemente se sentaba junto a ella sin hablar. Una noche, cuando el viento golpeaba las ventanas, Sofía despertó asustada. Thomas fue el primero en entrar al cuarto. «Tranquila, estoy aquí», dijo intentando sonar seguro, pero la niña seguía inquieta. Miraba hacia la puerta. Clara apareció segundos después, alertada por el ruido. No habló de inmediato. Se sentó al borde de la cama y comenzó a cantar. No era una canción conocida. No era la melodía que su madre solía usar. Era una voz distinta, más baja, más contenida, pero estable. El cuerpo de Sofía comenzó a relajarse. Tomás observaba desde la esquina del cuarto. Había algo desconcertante en esa escena. No era sustitución, era otra forma de presencia. Cuando la niña finalmente se durmió, Clara se levantó sin comentario. En el pasillo, Tomás la detuvo. «No quiero que dependan de ti», dijo. No sonaba acusador, sonaba temeroso. Clara sostuvo su mirada. «Ya dependen de alguien que no está». La frase no era cruel, era real. Tomás pasó una mano por su rostro. «Lucía está enfadada», murmuró. «Tiene derecho. Mateo está rompiendo cosas. Está intentando romper algo que no puede tocar». El silencio volvió a instalarse entre ellos. No era cómodo, pero tampoco era vacío. Los días siguientes intensificaron las pequeñas fricciones. Lucía comenzó a evitar quedarse sola con Clara. Mateo respondía con monosílabos. Sofía preguntó una tarde mientras dibujaba en el suelo: «¿Te vas a quedar?». Clara no respondió de inmediato. «Si ustedes quieren», dijo finalmente. La niña asintió, como si la respuesta fuera suficiente. Pero el verdadero punto de tensión llegó un domingo por la tarde. Lucía encontró a Clara reorganizando el armario del pasillo.
No estaba tirando nada, solo doblando mejor, acomodando. «No tienes que hacer eso», dijo la niña con la voz temblando ligeramente. Clara se detuvo. «Lo sé. Entonces no lo hagas». Por primera vez, la firmeza de Lucía se quebró. «Si cambias todo, es como si ella no hubiera estado aquí». La frase quedó suspendida en el aire. Clara cerró el armario con cuidado. «No voy a borrar nada». Lucía respiraba rápido. «Entonces deja las cosas como están». Clara asintió. «Está bien. No hubo abrazo, no hubo reconciliación inmediata. Pero hubo un límite reconocido. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Clara entendió que la resistencia no era rechazo hacia ella, era lealtad, y la lealtad no se combate, se respeta. Mientras tanto, en la habitación más pequeña, Sofía dormía con la respiración tranquila. Mateo miraba el techo sin romper nada, y Lucía, despierta en la oscuridad, comenzaba a entender que permitir no era lo mismo que traicionar. La construcción no estaba siendo suave, pero estaba siendo real. La fiebre comenzó a medianoche. Sofía se movía inquieta entre las sábanas, murmurando palabras incompletas. Al principio, Tomás pensó que era otra pesadilla. Se levantó con los ojos pesados y caminó hasta su habitación en la oscuridad. Cuando apoyó la mano en la frente de la niña, sintió el calor inmediato. Demasiado calor. «Sophie», susurró intentando despertarla con suavidad. Ella abrió los ojos apenas, desorientada. «Mamá», murmuró. La palabra atravesó el aire como una corriente fría. Tomás buscó el termómetro en el baño. Tardó más de lo necesario en encontrarlo. Sus manos no obedecían con precisión. Cuando finalmente logró medir la temperatura, el número en la pantalla lo obligó a respirar más rápido. 40 grados. Intentó recordar qué hacer primero. Medicación, compresas, esperar. ¿Cuánto tiempo era prudente esperar? La fiebre no bajaba. Sofía comenzó a temblar. Lucía apareció en el pasillo con el cabello revuelto y el miedo mal disimulado. «¿Qué pasa?» «Nada». «Vuelve a tu cuarto», respondió él sin convicción. Mateo observaba desde la puerta de su habitación, en silencio absoluto. Tomás marcó el número de emergencias. Explicó la situación con frases entrecortadas. Le dijeron que la llevara al hospital de inmediato. Se movía rápido, pero sin dirección clara. Buscaba las llaves y no las encontraba. Intentaba abrigar a Sofía sin saber si era lo correcto. El pánico no siempre grita, a veces paraliza. Fue Lucía quien dijo, en voz baja, «Llama a Clara». Tomás dudó un segundo, pero llamó. Clara respondió al segundo tono. No hizo preguntas innecesarias, no expresó sorpresa, solo dijo, «Estoy en camino». Llegó en menos de 10 minutos. Entró a la casa sin formalidades y fue directo hacia Sofía. Tocó su frente, miró sus ojos, evaluó la respiración. Sus movimientos eran firmes, precisos. «Hay que ir ya», dijo. Tomás asintió, pero seguía desorganizado. Clara tomó las llaves del aparador donde siempre estaban. Preparó una bolsa con documentos y una manta ligera. Dio instrucciones claras a Lucía sobre Mateo. No gritó, no tembló. En el auto, Sofía respiraba con dificultad leve. Tomás conducía, pero sus manos sudaban sobre el volante. Clara iba atrás, sosteniendo a la niña contra su pecho, murmurándole palabras suaves que no eran exactamente consuelo, sino presencia constante. «Estoy aquí», repetía. El hospital los recibió con luz blanca y preguntas rápidas. Una enfermera tomó a Sofía en brazos. «¿Quién es la madre?», preguntó mientras caminaban por el pasillo. El tiempo pareció comprimirse. Clara dio un paso al frente, pero la palabra no salió de inmediato. No por duda, sino por el peso que implicaba. Antes de que el silencio se hiciera más evidente, Tomás respondió. «Sí». No dijo su nombre, no explicó, solo afirmó. La enfermera asintió y desapareció tras una puerta. Clara y Tomás quedaron en el pasillo, rodeados de sonidos clínicos y pasos apresurados. Por primera vez desde que se conocían no había tensión entre ellos.
Solo espera. Tomás se dejó caer en una silla. No supe qué hacer, admitió mirando el suelo. Clara se sentó a su lado. Hiciste lo que pudiste. No fue suficiente. Ella no respondió a esa frase. Sabía que ninguna palabra podía corregir la sensación de insuficiencia en ese momento. Las horas siguientes fueron largas y densas. Exámenes, suero, medicación intravenosa. Sofía tuvo un episodio breve de convulsión febril, controlado, pero suficiente para que el miedo se volviera físico. Clara no se apartó. Sostuvo la mano pequeña cuando la aguja entró en su brazo. Secó el sudor de su frente. Habló con los médicos con voz firme, haciendo preguntas claras. ¿Cuánto tiempo estará en observación? ¿Es recurrente? ¿Qué debemos vigilar en casa? Tomás escuchaba, aprendía, intentaba recuperar terreno. En un momento, el médico volvió a acercarse. La madre puede quedarse esta noche, dijo. La frase fue directa, natural. Clara miró a Tomás. No necesitaba permiso, pero tampoco quería imponerlo. Él sostuvo su mirada unos segundos y asintió. Quédate. La palabra fue simple, pero contenía reconocimiento. La noche avanzó lentamente. En la habitación, el sonido del monitor marcaba un ritmo constante. La fiebre comenzó a bajar gradualmente. Sofía dormía con la respiración más estable. Clara permanecía sentada, sin reclinarse completamente. No quería perder ni un segundo de atención. En algún momento de la madrugada la niña abrió los ojos, confusos al principio, luego enfocados. «Mamá», susurró. No era un llamado desesperado, era un reconocimiento suave. Clara no corrigió, no explicó. Solo apretó su mano con cuidado. «Estoy aquí». Sofía volvió a dormir. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana del hospital, Clara llevaba horas sin cerrar los ojos. Tomás regresó con café en vasos de cartón. La observó en silencio. Había algo distinto en la forma en que ella ocupaba la silla, no como visitante, no como invitada, sino como sostén. Tomás entendió algo con una claridad inesperada. Él amaba a sus hijos, pero esa noche ella los había sostenido, y a veces sostener es la forma más concreta de estar. Después del hospital, nada cambió de manera abrupta, y sin embargo todo había cambiado. Sofía volvió a casa con indicaciones médicas claras y un frasco de jarabe que Clara colocó en el estante más accesible de la cocina. Tomás pegó en la nevera los horarios de la medicación. Lucía los revisaba cada mañana antes de ir a la escuela. Mateo observaba en silencio, como si intentara asegurarse de que el orden no volvería a romperse. Clara no se instaló oficialmente en la casa, pero comenzó a quedarse más tiempo. Al principio eran tardes largas, luego algunas noches, después fines de semana completos. No hubo una conversación formal que estableciera el cambio. Simplemente, la rutina empezó a incluirla sin anunciarlo. La casa dejó de sentirse improvisada, no porque Clara sustituyera lo que había sido, sino porque añadía estructura donde antes había vacío. Lucía fue la primera en modificar algo, aunque no lo admitiera. Una tarde dejó su cuaderno abierto sobre la mesa y fue hasta la cocina. «¿Puedes explicarme esto?», preguntó señalando un ejercicio de historia. No era una petición casual, era una elección. Clara se sentó a su lado y comenzó a hablarle sobre fechas y contextos. No corrigió con dureza, no alabó en exceso, solo explicó con claridad. Lucía escuchaba con atención genuina. En un momento, levantó la vista. «Tú sí sabes qué hacer», dijo, casi en un murmullo. Clara sostuvo la mirada, pero no respondió a la implicación. «A veces», contestó simplemente. No hubo más resistencia abierta después de eso. Lucía dejó de cerrar la puerta con fuerza. Comenzó a contar pequeñas cosas de la escuela. Comentarios breves, opiniones sueltas. No eran confesiones profundas, pero eran puentes. Mateo tardó más. Su proceso no era visible en palabras, sino en gestos mínimos. Dejó de romper objetos. Volvió a armar el juguete que había desmontado semanas atrás. No pidió ayuda,
pero lo hizo en la sala cerca de Clara. Un sábado por la mañana se sentó frente a ella con un papel doblado. «Es para ti», dijo, extendiéndolo sin mirarla. Era un dibujo. 4 figuras de la mano frente a una casa. El trazo era infantil, pero deliberado. Había una mujer con cabello corto al lado de una niña pequeña. No estaba rotulada. Clara observó el dibujo sin exagerar la emoción. «Gracias», dijo con suavidad. Mateo asintió, como si hubiera cumplido una tarea interna. Sofía fue la más directa. Una noche, mientras Clara acomodaba mantas en el sofá, la niña se acercó con naturalidad. «Mamá, ¿me lees el cuento?». La palabra salió sin preparación, sin tensión. Clara se detuvo apenas un segundo. Tomás, que estaba en la cocina, escuchó. El aire pareció suspenderse por un instante. Pero nadie corrigió, nadie explicó. Clara tomó el libro. «Claro», respondió. Esa fue la primera vez que el término quedó en el espacio sin incomodidad. No hubo celebración, no hubo lágrimas, solo continuidad. Los meses siguientes consolidaron lo que ya se intuía. Clara comenzó a participar en reuniones escolares. Firmaba autorizaciones cuando Tomás no podía asistir. Aprendió el nombre de los profesores. Recordaba fechas importantes. En una junta, una madre se le acercó con una sonrisa automática. «¿Eres la madre de Sofía?». Clara sostuvo la pregunta unos segundos más de lo necesario. Había esperado algo así durante años, pero la respuesta no salió desde la herida. Salió desde la práctica. «Sí», dijo con serenidad. No explicó, no justificó. La palabra no necesitaba defensa. En casa, la transformación era menos visible pero más profunda. Las mañanas tenían ruido otra vez, tazas que chocaban, mochilas que se olvidaban, pasos apurados por el pasillo. La mesa ya no tenía una silla vacía que nadie ocupaba. Ahora había 4 platos servidos casi todos los días. Tomás observaba la escena con una mezcla de alivio y respeto. La relación entre él y Clara no se definía por gestos románticos exagerados. Era una alianza construida en la práctica diaria. Una noche, mientras recogían la cocina juntos, él habló sin mirarla directamente. «No reemplazaste nada». Clara secaba un vaso con movimientos tranquilos. No era la intención. «Lo sé». El silencio que siguió no era incómodo. Era reconocimiento. Tomás entendía ahora que el amor no se divide cuando alguien nuevo entra. Se reorganiza. En el cuarto de Sofía, las pesadillas habían disminuido. Mateo hablaba un poco más. Lucía ya no vigilaba cada movimiento, y Clara, sin haber atravesado embarazo ni parto, comenzaba a ocupar un lugar que no había sido reclamado con palabras, sino concedido con actos. No hubo ceremonia, no hubo declaración pública, solo rutina. Y en la repetición constante de gestos pequeños, la maternidad dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en presencia. 6 años después, la casa ya no conservaba rastros del silencio que alguna vez la había dominado. Las paredes estaban marcadas por fotografías acumuladas, horarios pegados con imanes y pequeños recordatorios escritos con prisa. La mesa del comedor había cambiado, no en forma, sino en significado. Ya no era el lugar donde se intentaba sostener una rutina improvisada, sino el centro natural de conversaciones superpuestas, risas breves y discusiones cotidianas. Lucía caminaba por la sala con la seguridad de quien está a punto de cerrar una etapa. Su graduación del instituto era esa noche. Mateo discutía con Tomás sobre un partido importante del fin de semana, gesticulando con la intensidad adolescente que ya no rompía objetos sino argumentos. Sofía, más alta, más firme, cruzaba el pasillo sin miedo a la oscuridad. Clara observaba el movimiento desde la cocina, no como invitada ni como visitante frecuente, sino como eje silencioso de la dinámica. Nadie le había otorgado oficialmente un título. Nadie había firmado documentos solemnes, pero cada decisión cotidiana, qué cocinar, a qué hora salir, cómo organizar el día, pasaba por ella de forma natural, sin cuestionamientos. En la ceremonia de graduación, el auditorio estaba lleno de familias que hablaban en voz baja mientras buscaban asientos.
Tomás sostenía el programa del evento con orgullo visible. Mateo revisaba el celular con aparente indiferencia. Sofía señalaba a su hermana desde lejos, incapaz de contener la emoción. Clara permanecía de pie junto a ellos, vestida con discreta elegancia, sin intentar destacar. Cuando Lucía subió al escenario y recibió su diploma, el aplauso que siguió fue unánime, pero Clara sintió algo más íntimo que el sonido colectivo. No recordaba el instante exacto en que la niña que la había confrontado con los brazos cruzados dejó de verla como amenaza. No hubo una escena decisiva ni una declaración pública de aceptación. Hubo tareas compartidas, noches de estudio, conversaciones incómodas y silencios respetados. Hubo límites no traspasados y espacios ganados con paciencia. Cuando Lucía buscó con la mirada entre el público, sus ojos se detuvieron un segundo más sobre Clara. No fue un gesto teatral, fue reconocimiento, y en ese reconocimiento había historia. Al finalizar el acto, mientras los estudiantes se mezclaban con familiares y fotografías, una mujer se acercó con sonrisa cordial. Sostenía un ramo de flores y miraba a Clara con curiosidad amable. ¿Es usted la madre?, preguntó, señalando discretamente hacia Lucía. La pregunta no llevaba juicio ni sospecha. Era una formalidad social repetida cientos de veces en ese tipo de eventos. Años atrás, Clara habría sentido el peso de esa palabra como una frontera imposible de cruzar. Habría recordado el consultorio frío, la frase clínica, la puerta cerrada para siempre. Pero en ese momento no hubo eco del pasado, no hubo duda, no hubo necesidad de explicar procesos, pérdidas ni reconstrucciones. Solo hubo serenidad. Sí, respondió. La palabra salió limpia, sin esfuerzo. Tomás, que estaba a su lado, no intervino. Mateo no corrigió. Sofía sonrió como si la respuesta fuera evidente desde siempre. Lucía, escuchando a pocos pasos, no desmintió nada. Y en esa ausencia de corrección estaba la legitimidad definitiva. Esa noche, de regreso en casa, la celebración fue sencilla. Comida compartida, música baja, risas que ya no tenían fisuras. Clara recogía los platos cuando Sofía se acercó por detrás y la abrazó sin aviso. «Estoy feliz», dijo la niña, apoyando la cabeza en su espalda. Clara sostuvo sus manos con naturalidad. Miró alrededor. Tomás conversando con Lucía sobre la universidad. Mateo explicando con entusiasmo un gol que nadie más había visto con tanta claridad. No había milagro biológico en esa escena. No había sustitución de memoria ni borrón del pasado. La madre que ya no estaba seguía presente en fotografías, en gestos heredados, en ciertas expresiones que Sofía repetía sin notarlo. Pero el vacío que una vez amenazó con deshacer la estructura de la casa había sido sostenido, no llenado, sostenido. Y al final, eso era suficiente. Clara no había gestado, no había sentido una vida crecer bajo su piel, pero había permanecido, había cuidado, había decidido quedarse cuando irse habría sido más simple, y en esa decisión repetida, día tras día, encontró algo que ninguna sala de hospital pudo negarle jamás. No el derecho biológico de ser madre, sino la verdad práctica de serlo. Si esta historia tocó algo dentro de ti, regálale un like a este video. Y si quieres seguir escuchando historias que abrazan el alma, suscríbete al canal. Aquí siempre habrá un lugar cálido para ti.